Teniendo en cuenta las aplicaciones de la función exponencial, en las que pues, se tiene el decrecimiento poblacional, la cantidad de sustancia en el organismo, pues se presenta la siguiente situación problema, precisamente correspondiente a la cantidad de sustancia, para lo cual pues se propone el siguiente problema. El médico de una empresa de aseo ha decidido medicar a uno de los colaboradores a causa de la enfermedad laboral. La dosis al administrar en miligramos está dada por el siguiente modelo: NT igual a 10 exponencial de menos 0,6 T. ¿Cuántos miligramos de medicamento permanecen en el torrente sanguíneo después de 6 horas y 12 horas? Además, sabiendo que al tener 0.0247 miligramos de medicamento en el sistema puede suministrarse una nueva dosis, ¿a las cuántas horas se debe administrar una nueva dosis? Entonces, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que el modelo matemático que se está planteando allí, NT, es la cantidad de sustancia, ¿sí? Y en la que se tiene T, el tiempo dado en horas. Entonces, para dar respuesta a las preguntas pues allí planteadas, lo que tenemos que hacer para las primeras dos, para las 6 horas y 12 horas, es reemplazar el valor de T precisamente por el tiempo que se nos está dando. Entonces, iniciamos dando respuesta entonces a la primera pregunta, y es ¿cuántos miligramos habrá a las 6 horas? Entonces, permítanme, colocamos pregunta 1. Esa pregunta 1 entonces corresponde a N6 o N de 6, que corresponde a las 6 horas, y va a ser igual a 10 exponencial de menos 0,6 multiplicado por 6. Ya teniendo pues reemplazado el valor correspondiente de las horas, ¿sí? Pues ahora lo que se procede a hacer pues son las operaciones correspondientes. Vamos a hacerlo paso a paso. Entonces, n de 6 es igual a 10 exponencial, y hacemos primero que todo pues esta multiplicación de menos 0.6 por 6. Entonces en este caso nos daría la exponencial de menos 3,6. Ahora n de 6 es igual a 10 y calculamos el exponencial de este valor, el cual es 0,027, ¿sí? Y finalmente n de 6 va a ser igual a 0,273 miligramos. Es decir, que pasadas 6 horas de haber aplicado pues el medicamento, lo que vamos a tener entonces es 0.273 miligramos. Bueno, entonces eso como primer elemento, como primer punto. Ahora vamos con nuestro segundo punto, que corresponde a las 12 horas. Entonces, no tan alejado a lo que acabamos de hacer para las 12 horas, entonces calculamos n de 12 igual a 10 exponencial de menos 0,6 multiplicado por 12, correspondiente a las 12 horas. Entonces n de 12 va a ser igual a 10 exponencial, entonces hacemos el producto de 0.6 por 12, en este caso nos da menos 7,2, ¿sí?
Luego n de 12 es igual, calculamos primero el exponencial, en este caso el 10 baja igual, y el exponencial de esto corresponde a 0,0007. Así, n de 12 va a ser igual a 0,0074 miligramos. Entonces, para las 6 horas vamos a tener una cantidad de 0,273 miligramos y al cabo de 12 horas vamos a tener una cantidad de 0,0074 miligramos, es decir, ya una cantidad muy pequeña del medicamento. Ahora nos dice que, pues sabiendo que hay una cantidad de miligramos en el torrente sanguíneo que es de 0,0247 miligramos de medicamento, a las cuántas horas entonces se debería aplicar esa nueva dosis. Entonces, para responder esa tercera situación que corresponde a, ahorita la colocamos como una tercera, lo que pues vamos a hacer en este caso es el NDT, es decir, la cantidad de sustancia NDT va a ser de 0,0247. Entonces, haciendo uso de esto, entonces lo que podemos decir es que 0,0247 va a ser igual a 10, que va a multiplicar al exponencial de menos 0,6t, y para este caso, para resolver el tiempo, pues lo que vamos a necesitar es despejar esa variable t. Entonces iniciamos haciendo pues los procesos como lo hemos venido haciendo para las ecuaciones en general. En este caso vamos a despejar la t desde una exponencial y vamos a empezar por una transposición de términos. Para este caso, entonces diremos que 0,0247 dividido entre 10 va a ser igual a el exponencial de menos 0,6t. ¿Sí? Allí pues lo único que acabamos de hacer fue una transposición de términos correspondiente simplemente a esa división. Entonces procederemos ahora a hacer la división correspondiente. En este caso decimos que 0,0247 dividido 10 nos da 0,00247, que es igual al exponencial de menos 0,6t. Listo. Entonces, ahora lo que haremos es aplicar logaritmo natural, teniendo en cuenta que el exponencial de menos 0,6t ese es precisamente un exponencial natural, número de Euler. En este caso aplicaremos logaritmo natural como operación inversa a ese exponente natural. Entonces, logaritmo natural de 0,00247 es lo mismo que tener logaritmo natural del exponencial de menos 0,6t. ¿Vale? Bueno, así pues, entonces el logaritmo natural de 0,00247 es de menos 6,0035. Y si nosotros aplicamos el logaritmo natural al exponente natural, simplemente esto nos va a quedar menos 0,6t. ¿Sí? Básicamente el logaritmo natural y el exponente se cancelan al ser operaciones pues inversas, y quedaría simplemente el exponente. Ahí ya nos quitamos el problema de tener la variable como exponente. Entonces ahora, simplemente haciendo nuevamente una transposición de términos, decimos que menos 6,0035
dividido menos 0,6 va a ser igual al tiempo. Entonces finalmente, haciendo esta otra división de menos 6.0035 dividido 0,6 nos da 10,005 equivalente a t. Entonces, en este orden de ideas, la cantidad de sustancia solicitada, que es de 0.0247 miligramos, se va a encontrar teniendo pues en cuenta el valor calculado. Entonces t es aproximadamente 10 horas, ¿sí? Entonces para este caso el 0.0247 miligramos lo vamos a encontrar pasadas las 10 horas, es decir que a las 10 horas se podría aplicar una nueva dosis de la sustancia específica. Entonces ahí podemos observar cómo se dio respuesta a los 3 cuestionamientos, a las 3 preguntas que se nos hacen de acuerdo a un modelo matemático planteado basado en la exponencial, y vemos la aplicación que tiene, ¿no? Entonces hablamos de tiempo, hablamos de cantidad de sustancia y 3 preguntas que teníamos. Entonces la primera, a las 6 horas tendremos una cantidad de 0.273 miligramos, a las 12 horas tendremos una cantidad de 0.0074 miligramos y finalmente 0.0247 miligramos lo vamos a tener a las 10 horas, por lo tanto en 10 horas se podrá aplicar una nueva dosis del medicamento.